Hola, ¿qué tal? Comprender las dificultades y los alcances de las implicancias que tiene la incorporación de tecnologías en el mundo escolar y en la práctica de un docente nos lleva o nos obliga a remirar la manera en que la escuela funciona. ¿No? La escuela con mayúsculas, liceos, escuelas, jardines, infantiles, etcétera, todos los niveles. En este sentido, el concepto que quiero instalar es entender a la escuela como una comunidad de aprendizaje, es decir, como un grupo de personas que interactúan en torno a ciertos fines en el marco de un contexto. En este sentido, el elemento básico de la escuela entendida como unidad de aprendizaje está compuesta evidentemente por las profesoras y profesores, pero en una doble lectura. El profesor o profesora como sujeto, con su historia, con su bagaje, con sus conocimientos, y ese profesor en su interacción con otros, en el colectivo de profesores. Por tanto, cuando hablamos del rol del profesorado en una comunidad, diferencia lo que es el rol individual, con todo el bagaje, cultura, historia biográfica que trae la persona, y la implicancia que tiene el interactuar con otros colegas en torno a distintos fenómenos. Un segundo elemento, un segundo actor clave, evidentemente, son los estudiantes. Y acá se aplica la misma lógica. Una cosa es el estudiante, en tanto sujeto con su biografía, sus experiencias, sus sueños, motivaciones, y otra cosa es ese estudiante situado en la interacción con otros, que también traen sus propios bagajes. Por tanto, ahí tienen dos actores claves que van configurando esta comunidad de aprendizaje. Y eso se da en torno a una finalidad. La básica, la esencial, tiene que ver con el currículum. En el caso chileno, un currículum prescriptivo, ¿ya? Eh, que tiene que ver con los saberes o los ámbitos que pueden ser cultivados. Estos tres elementos, profesorados, estudiantes y el currículum o el objeto de conocimiento, si ustedes quieren, que se va a mediar en el aula, constituyen lo que habitualmente o tradicionalmente en pedagogía se conoce como el triángulo interactivo de enseñanza. Es decir, el elemento clave en el que se vive o se vivencia dentro del aula de clases. Pero sería un reduccionismo enorme suponer que la escuela se traduce o se reduce a lo que pasa en el aula. Evidentemente, lo que pasa en el aula es un elemento clave para nosotros como docentes porque tenemos práctica de aula. Pero hay otros elementos, otros actores o otros insumos, si ustedes quieren, que influyen en esta construcción de comunidad. Por ejemplo, las políticas públicas. Qué definen las políticas públicas hoy día respecto a lo que se espera del currículum, por ejemplo, y de la educación? Del rol social que puede tener el profesorado o cuál es la finalidad de eso? Y las expectativas sociales. ¿Qué espera la sociedad del profesorado, por ejemplo? ¿Qué espera la sociedad del colegio como institución? ¿Qué espera que pasen con sus estudiantes, con sus hijos en el fondo, que quedan, que son entregados, por así llamarlo, a una entidad formal como la escuela para formarlos? Pero hay más. Aparte del estudiante y el profesorado, hay otros actores que también participan de esto. Por ejemplo, los asistentes de la educación, nuestros colaboradores en muchos aspectos dentro de la escuela. Central, las familias. ¿Qué espera una familia? La familia esperará que la escuela construya conocimiento para que sus hijos entren a la universidad. La familia esperará que sus hijos, que la comunidad construya conocimiento para lograr que sus hijos rompan el ciclo de pobreza. Todo eso, otras cosas. Clave la familia. Los directivos docentes. ¿Cómo los directivos docentes favorecen o definen lineamientos para esta comunidad de aprendizaje? Hay estudios, para que ustedes lo sepan, que muestran que el elemento clave para que escuelas que haya escuelas mejores que otras, pasa en un porcentaje importante por los directivos docentes, por la capacidad de estos directivos y directivas de poder llevar a cabo cambios o impulsar innovaciones, de definir un proyecto de escuela que pueda responder adecuadamente a la comunidad. Bueno, en esta interacción de elementos, piensen que cada uno de estos elementos que yo les he nombrado a este minuto interactúan recursivamente, se retroalimentan entre ellos y convergen en ciertos elementos. Sobre esa convergencia, cada profesor o profesora construye lo que se denomina un conocimiento profesional docente, ¿ya? Que en el fondo es nuestro bagaje, lo que nos diferencia de cualquier otro profesional, es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no?
En el caso de ustedes, como profesores de lenguaje o profesores de filosofía, un profesor de historia, un profesor de educación física, una educadora de párvulo, construye un conocimiento profesional respecto a su ámbito de desempeño en una comunidad determinada de aprendizaje. Ahora bien, la pregunta clave para el razonamiento que quiero invitarlos a hacer es: ¿cómo se construye este conocimiento profesional como docente? En esta línea, el concepto clave, la razón clave está dado por lo que se denomina la praxis docente, que en el fondo es una mezcla interactiva, recursiva, que se potencia a sí mismo, de dos aspectos: lo que sucede en la práctica de ese profesor o profesora y los aspectos teóricos que guían esa acción de ese docente, por así llamarlo. La práctica, el conocimiento que ustedes y yo construimos como docentes, no viene de la pura teoría, no basta solamente con lo que aprenden aquí en la universidad, por decir algo, pero tampoco viene de la pura práctica, sería casuística. ¿Ya? Es la construcción de conocimiento profesional es la mezcla de ambos que se retroalimentan recursivamente, por así llamarlo. La teoría define que ustedes puedan establecer e implementar una metodología X de práctica, metodología proyecto, por ejemplo, para desarrollar un determinado aprendizaje. Y de acuerdo a lo que sucede en esa práctica, esa metodología, esa teoría que ustedes han creado, puede ser modificable y adecuable a lo que ustedes están construyendo como conocimiento para esa comunidad en práctica o esa comunidad de aprendizaje de la cual participan. Por tanto, estos dos elementos están en permanente interacción a propósito de la praxis educativa. Esto conlleva que siempre ese conocimiento profesional docente es una construcción ideográfica, o sea, es contextual y situada, no es estandarizada. No todos los profesores construyen el mismo tipo de concepto profesional. Hay bases, evidentemente, pero hay elementos contextuales que modifican cierta decisión, ¿ya? O elementos que están situados en ese entorno cultural en el cual participan. Esto implica, unido a la comunidad de aprendizaje de una escuela, origina una perspectiva de entender la escuela como un ecosistema, es decir, como la convergencia de actores vivos, igual que un ecosistema natural, que tienen elementos de recursividad, elementos de hegemonía, elementos de retroceso, cambios que son muy dinámicos. En base a esa perspectiva de la escuela vista como un elemento ecosistémico, es que yo los invito a ver un elemento clave: cómo se construye el conocimiento pedagógico sobre las tecnologías digitales. En esa línea, las investigaciones plantean lo siguiente: vista como un aspecto ecosistémico, hay que ver las tecnologías digitales como una especie. Es decir, piénsenlo así: la escuela sin tecnologías digitales se configura en torno a la relación profesor-estudiante, el objeto de conocimiento, la pizarra tiza o la pizarra plumón, libros en papel, etc. Y de repente aparece introducida una especie nueva: el computador, las tabletas, los celulares. Tal como lo dije en otro video, por lo demás, a propósito de las políticas públicas, no solicitadas por los profesores, emergen. Los profesores no han solicitado que los celulares lleguen a las clases, los traen los estudiantes, que provienen de familias que las promueven o se las compran con alguna finalidad. Esa especie, entonces, entendido los computadores, las tecnologías digitales como una especie, con todo lo que implica eso, la Internet, por ejemplo, desequilibra el aula, lo modifica, ¿ya? Por así llamarlo. ¿Qué hacen los profesores ahora que los estudiantes tienen celulares en las salas? ¿Cómo enfrentan el que el estudiante está más pendiente de la circulación de información en el celular de lo que está hablando o planteando él en la sala de clases? Bueno, ese desequilibrio, propio del proceso ecosistémico, ¿ya?, por el principio de isostasia, otro principio ecológico, vuelve a un reequilibrio. En algún punto se reequilibra el uso de la tecnología dentro de esa aula de clases, dentro de esa comunidad de aprendizaje. Por tanto, ese reequilibrio puede ser específico de mi aula: yo, profesor de lenguaje, yo, profesor de historia, defino una manera de entenderlo, o mi escuela reequilibra y redefine cómo hacerlo. En ese proceso, evidentemente, habrá modificaciones. Esto provoca, como resultado, de que no es pronosticable la manera en que este reequilibrio respecto al rol de las tecnologías o al papel que cumplen se pueda establecer. No hay una única respuesta, no es estándar. ¿Ah? Y eso es un gran problema, porque las políticas públicas a veces plantean una única manera de usar tecnologías o esperarían ciertas únicas maneras. Y esto explica
la diversidad de respuestas. Eso explica que colegios o escuelas, como por ejemplo República del Ecuador, en Viña del Mar, tenga proyectos financiados con recursos externos para utilizar e incorporar celulares dentro de las aulas. A otro tipo de respuesta de profesores y colegios, comunidades de práctica, ¿ya?, que buscan quitarle el celular al estudiante. Más allá de si es pertinente o no, que esa es otra discusión más pedagógica, que ya lo veremos, no es el momento de discutirlo acá, sí implica entender de que esa diversidad de elementos está asociado a este reequilibrio ecológico que se produce con la introducción de un actor externo, misterioso, si ustedes quieren, rechazado muchas veces, no querido, que puede impactar al actor profesor y que también puede impactar al actor estudiante. En esa línea, a propósito del conocimiento pedagógico sobre las tecnologías y cómo se construye, un concepto final. Existen barreras que impiden, que dificultan esa construcción y esa decisión del profesor de ocupar o no tecnologías. Y estas barreras son de dos tipos. Las de primer orden, o denominadas extrínsecas, que corresponden a aquellos elementos que están fuera del control del profesor que lo influyen. Por ejemplo, un profesor puede negarse a usar tecnología o puede transformarse en un problema gigante porque no tiene la cantidad suficiente de equipamientos para responder a la cantidad de estudiantes de acuerdo a su imaginario. O porque tiene una red de internet que es muy mala y por tanto no puede trabajar con ciertos ambientes o aplicaciones que él quisiera. O está asociado a las posibilidades, por ejemplo, otra barrera de capacitación que le ofrece ya sea su formación previa, la inicial, ustedes, ¿no?, o la formación profesional que les da el colegio, ¿ya? Otra barrera extrínseca puede ser la oportunidad que ofrece el currículum. ¿Qué oportunidades me da el currículum para hacer esto? ¿Ya? Pero hay un segundo nivel de barreras que son de carácter intrínsecas, que tienen que ver con el imaginario, la intencionalidad, la motivación intrínseca del profesor. Y una de ellas tiene que ver con las creencias, particularmente las creencias pedagógicas, que están asociadas a cómo yo creo que la gente aprende lo que yo enseño, ¿ya? En esa línea, estas barreras de segundo orden permiten entender fenómenos como el siguiente. La herramienta o obligación más exitosa en la práctica de aula escolar y también universitaria es el PowerPoint. ¿Pero por qué lo es? Porque responde a una creencia pedagógica central, que es apoyar mi discurso como docente y por tanto focalizar, proyectar mi propio discurso y centrar la atención del estudiantado en mi persona. Eso le da un valor esencial bajo esta lógica de barrera de segundo orden, de creencia pedagógica, al uso de esa herramienta. Por el contrario, herramientas que implican mayor autonomía del estudiante, mayor interacción entre ellos, podrían ir en contra de mis creencias pedagógicas y eso hace que mi decisión, mi intencionalidad de uso de tecnologías sea diferente. Se da también al revés. Si yo creo que se aprende con mucha interacción, con mucho trabajo autónomo del estudiantado, para aprender el objetivo de aprendizaje que yo quiero, entonces podría utilizar con mayor facilidad herramientas digitales que tienen el potencial para desarrollar eso y abandonar un poco el uso de las tecnologías como el PowerPoint. Bueno, esos son elementos claves para entender finalmente cómo desde la línea de la construcción de una comunidad, de una escuela, como comunidad de aprendizaje, se puede entender el desarrollo del conocimiento profesional docente y en particular el acápite respecto a cómo se construye el conocimiento pedagógico sobre las tecnologías digitales y las barreras que lo favorecen o lo impiden.